El Partido Republicano de Chile se fundó hace apenas 6 años. Se presentó como una reacción moral, como el partido del orden, la familia y los valores, pero en solo 6 años también dejó clara otra postura, su manera de entender el abuso sexual. Según estudios publicados recientemente, más del 30% de las mujeres en Chile sufrieron violencia sexual antes de cumplir 18 años, un porcentaje que supera el promedio global. Esto significa que 1 de cada 3 niñas chilenas ha vivido abuso sexual durante su infancia, mientras que más de 1 de cada 7 niños también ha sido víctima. En 2023 se registraron más de 40.000 denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el país. Además, según informes oficiales, 86% de las víctimas de explotación sexual son niñas y la mayoría entre 14 y 17 años. Y para ellos, el abuso no es un problema estructural. Las denuncias, dicen, suelen ser falsas, las víctimas se exageran y los verdaderos perjudicados, según su relato, serían los hombres acusados. Esa postura no se quedó en discursos, la están intentando convertir en ley. Han impulsado iniciativas para sancionar con cárcel las llamadas denuncias falsas, incluso en contextos donde probar un abuso es extremadamente difícil. Este proyecto lo que viene a hacer es a terminar con esto y además le abre un espacio a los tribunales de familia, por ejemplo, para que puedan quitar la tuición a ese padre que ha cometido este acto completamente aberrante y también ponerle freno a todo tipo de organismo que le presta servicios al Estado y que son una red opaca que lamentablemente produce consecuencias tremendamente dolorosas para algunas personas, y aquellos jueces, aquellos abogados y aquellos terapeutas que también pertenecen a esta oscura sociedad que hoy día limita sobre todo el amor que pueda tener una persona con un niño. Una señal clara: si denuncias y no logras comprobarlo, ahora el riesgo es tuyo. Su vocero es un hombre que dormía desnudo con su hijastra menor de edad y que, como el delito prescribió, no fue a la cárcel. En muchos casos absuelve al acusado, como fue mi caso, que me absolvió por unanimidad en 2 fallos consecutivos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Esta ley no protege a las víctimas, las intimida. En el caso de quien presenta una denuncia falsa también se tiene que hacer cargo, como en toda acción política, social, económica, uno se tiene que hacer cargo de la maldad cuando la realiza conscientemente. Y en ese sentido esperamos que efectivamente esta sanción desincentive la denuncia. Un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Estos son 7 casos vinculados al Partido Republicano, 7 nombres, 7 historias y una pregunta inevitable: ¿de verdad el problema no existe o simplemente no quieren verlo? Sebastián Parragués, nacido en Santiago el 19 de enero de 1987, estudió kinesiología en la Universidad Santo Tomás y en el año 2023 cursó un magíster en gestión de salud en la Universidad Andrés Bello. En junio del año 2024 fue denunciado por la Fiscalía por abuso sexual contra 3 adolescentes dentro de un colegio en Alto Hospicio, donde trabajaba como docente. Luego viene Patrick Casanova, militante del Partido Republicano, conocido en la región de la Araucanía, estudió Derecho, Prevención de Riesgos y Administración Pública, y ocupó cargos públicos como director regional del Instituto Nacional de la Juventud en Antofagasta y jefe de gabinete de diputados. Fue candidato del Partido Republicano a la alcaldía de Victoria. En julio del año 2024 fue formalizado por los delitos de abuso sexual reiterado y violación en contra de menores de edad. Inicialmente quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario, pero luego la Corte de Apelaciones de Temuco revocó y dictó prisión preventiva. Un caso grave, documentado y judicializado. Aldo Sangüesa, nacido en Coronel, región del Biobío, el 17 de octubre de 1992, estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. El 29 de marzo del año 2019 fue detenido y acusado de graves ofensas al pudor por un incidente en un bus interprovincial. El hecho ocurrió en un bus Pullman que se desplazaba por la ruta 150 en dirección a Concepción. A la altura del enlace Penco, la víctima fue tocada en una parte íntima por Sangüesa, quien fue detenido ese mismo día por carabineros después de la denuncia de la mujer. Carlos Solar fue miembro del Consejo Constitucional, representando a la región de Antofagasta por el Partido Republicano. En el mismo año 2023 surgieron denuncias públicas de acoso sexual por parte de ex alumnas de medicina. El quinto y el sexto lugar son casos que aún se investigan, pero les voy a dejar los nombres para que conozcan los antecedentes. Jorge Muñoz y Alejandro Estudillo. Alejandro Estudillo es un concejal republicano. Su militancia fue suspendida tras la denuncia de acoso sexual. Y así llegamos al caso 7, que es uno de los más graves. Jorge Mater.
fue un candidato a consejero regional por Renovación Nacional en la región de Tarapacá en elecciones anteriores. Posteriormente fue vinculado al Partido Nacional Libertario, donde colaboró en campañas políticas regionales, incluyendo las de Johannes Kaiser y el diputado electo Álvaro Jofré. Tras la derrota de Kaiser en la primera vuelta presidencial del 2025, manifestó apoyo público a José Antonio Kast y participó en actividades de campaña en la misma región. El Partido Nacional Libertario ha negado que haya sido miembro formal o asesor del partido, señalando que solo prestó servicios eventuales a la campaña, es decir, es un asesor. El 26 de diciembre del 2025, Jorge Morales Iter fue detenido y formalizado por múltiples delitos graves tras una investigación del OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Iquique. Los delitos imputados son explotación sexual infantil, abuso sexual de menores y adultos, incluyendo menores de 14 años, violación, almacenamiento de difusión y material de explotación sexual infantil, y tráfico de drogas agravantes por la participación de menores. En la audiencia, la fiscal Camila Albarracín detalló que entre 2021 y 2025, Morales fue investigado por contactar repetidamente a la víctima, quien tenía 13 años cuando comenzaron los abusos. Le suministraba drogas y cometía actos sexuales en al menos 3 ocasiones en las que la víctima quedó incapacitada para oponerse. El juzgado de garantía de Iquique decretó prisión preventiva por considerar que la libertad del acusado era un peligro para la seguridad de la sociedad y las posibles víctimas. Un personaje con visibilidad pública y vínculos políticos con sectores de derecha, que tras apoyar campañas terminó siendo formalizado por delitos graves contra menores. Y así terminamos este recorrido de los 6 años del Partido Republicano. 6 años diciendo que el abuso sexual no existe o que en su mayoría son denuncias falsas contra hombres inocentes. 6 años visitando monumentos de memoria histórica como Villa Grimaldi, mientras en paralelo y en silencio protegían a abusadores reales, impulsaban leyes para amedrentar a las víctimas y acumulaban depredadores sexuales en sus propias filas. Pero para entender lo que estamos viendo hoy no basta con nombrar casos puntuales dentro de un solo partido político. En Chile existe una tradición política, social e institucional de defensa, protección y minimización de abusadores sexuales con poder e influencia. No se trata de rumores, se trata de hechos documentados. Paul Schaeffer y Colonia Dignidad. Paul Schaeffer fue un ex militar alemán y fundador de Colonia Dignidad, una comunidad en el sur de Chile donde durante décadas se cometieron abusos sexuales contra menores, torturas, trabajo forzado y violaciones de los derechos humanos. Pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia. En las sombras manejó los hilos de una poderosa red de protección y así logró zafarse de las acusaciones en contra de él. Por abusar sexualmente de niños, por el secuestro y desaparición de presos políticos, por imposición de trabajos forzados, explotación y defraudación de aquellos colonos a quienes habría mantenido drogados trabajando como esclavos. Parecía una figura imbatible, todopoderosa, el hombre más buscado de todo Chile, el amo y señor de Colonia Dignidad. Schaeffer huyó de Alemania en 1960 para evitar cargos por abuso sexual infantil. Instaló su secta en Chile en el 61 y siguió con esos patrones de violencia durante décadas. No podíamos casarnos y después con los 40 años no podíamos tener hijos por los maltratos, por electroshock, por trabajo esforzado. Finalmente fue condenado en Chile a 20 años de prisión por abusos sexuales a más de 25 niños y otros delitos. Solo 20 años de prisión. ¿Pueden creerlo? Durante años, Colonia Dignidad contó con apoyos de políticos y conexiones con sectores de la derecha chilena, incluso con dirigentes de la UDI, que visitaron y defendieron públicamente la colonia pese a las denuncias y evidencias de los atropellos cometidos ahí. Hernán Larraín, en los 90 era senador por la región del Maule. Queridas amigas y amigos, se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre la pérdida parcialmente de la visión. Leyó el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria. Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña. Prefecturas de investigaciones, una cosa realmente inédita. Se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada? Este caso no es una anécdota, es una alerta temprana de cómo históricamente ciertas estructuras políticas han mirado hacia otro lado o incluso respaldado a personajes peligrosos. Y esto ocurre mucho antes de que existiera el Partido Republicano. Una pregunta de precisión histórica. ¿Usted visitó Colonia Dignidad? Hay algunas imágenes donde aparece una persona muy parecida a usted, muy jovencita. ¿Y cuál era su postura con respecto a Colonia Dignidad? ¿Usted es de Venezuela?
Entonces yo aprovecho a preguntarle, ¿usted cree que Maduro es un dictador? Yo creo que sí. ¿Alguien más? Fernando Caradima. Fernando Caradima fue un sacerdote chileno influyente. Según determinó una investigación de 12 años que ha llevado a cabo un equipo comandado por el experto en la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, el caso Caradima comienza en 1960, cuando obtiene una posición de poder y es cercano a la élite de la sociedad chilena. Líder espiritual en una de las parroquias más importantes del país, frecuentada por la élite social. Por décadas, mientras cometía abusos sexuales contra menores de edad, bajo su cuidado, muchas figuras del poder político y religioso lo apoyaron o minimizaron sus acciones, incluso cuando ya existían denuncias serias. En la resolución de 84 páginas, la ministra González señala que Fernando Caradima realizó tocaciones y besos a seminaristas, sacerdotes y feligreses desde 1962 en adelante, pero se aplicó la prescripción. Este caso muestra que el problema no era solo un individuo, sino una estructura social que protegía a sus figuras poderosas por encima de la justicia y de las víctimas. Durante todo ese tiempo se pudo establecer que Caradima pudo mantener el libre ejercicio y que la demandada no prestó amparo y auxilio a los demandantes. La Iglesia decidió no apelar la sentencia, que ya está firme, y que por primera vez condena a la Iglesia por su actuar negligente con sus feligreses. Claudio Jaime Spiniak Vilensky terminó condenado a 12 años de cárcel por abuso sexual contra 5 menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico en calidad de autor. El Servicio Nacional de Menores, el CENAME, también confirmó que las víctimas vinculadas a la red tenían entre 12 y 18 años y que había al menos 21 menores reconocidos como abusados por esta estructura. Fue un escándalo criminal y mediático en Chile en el año 2003 por abusos sexuales infantiles, prostitución infantil y producción de material pornográfico ligado al empresario Claudio Spiniak. La investigación fue enorme, había testimonios y denuncias que hablaban de una red más amplia, pero en tribunales esa red no se acreditó y los cargos se redujeron drásticamente, lo que alimentó la sensación de encubrimiento. De lo que le informaba una fuente de Carabineros, que era el visionado de videos que se le habían incautado a Spiniak y en el que se afirmaba que había políticos involucrados en esas orgías. Hay antecedente de que en el círculo íntimo de la red de Spiniak habían políticos, 2 de la Alianza y 1 de la DC. ¿Son parlamentarios? Sí. Esto se tradujo en cobertura mediática y tensión política máxima, porque tenía implicaciones directas sobre figuras del poder político chileno. Jovino Noboa fue uno de los parlamentarios implicados por las acusaciones mediáticas. No dieron su nombre, pero lo asociaron inmediatamente. Soy inocente, eso lo he sabido desde el primer día. Lo importante es que ahora la justicia así lo ha declarado. Tenía 15 años y me acuerdo una vez fuimos a Punta de Traica, ¿ya? En un evento político, un retiro espiritual político. Y después en la noche, el bailongo, la fiesta, de hecho fue hasta el Coco Legrand a contar chistes, todo súper entretenido. Pero ya tipo 2, 3 de la mañana estaban todos bailando arriba de las mesas, con las corbatas aquí, sacándose las camisas y uno que era chico, era los senadores de la República en esa situación. Entonces me quedó así como, ¡nah! Coloma, Jovino, arriba de la mesa bailando así. Jovino con Coloma bailando arriba de la mesa, ¿no? Sí. Soy inocente. La UDI y su partido presentó querellas contra los medios y personas que vincularon su nombre al caso, especialmente contra la diputada Pía Guzmán y Canal 13 por transmitir testimonios que lo involucraban. Este caso muestra que el problema no era solo un individuo, sino una estructura social que protegía a sus figuras poderosas por encima de la justicia y de las víctimas. Estos antecedentes históricos, y que no ocurrieron hace mucho, no son simples historias de hace décadas, son ejemplos de cómo ciertas élites políticas, religiosas, económicas, pueden cerrar filas alrededor de quienes ejercen abusos, ya sea mediante defensa pública, minimización mediática o acciones que buscan proteger la reputación por sobre la justicia. Porque cuando hablan de denuncias falsas, no hablan de estadística, hablan desde el pánico de ser denunciados. Cuando hablan de libertad de culto, no hablan de fe, hablan de zonas francas para el encubrimiento. La verdad es incómoda, pero más simple de lo que parece. No son un partido político, son una cofradía, un club privado donde la ideología no es lo central. Lo central es no caer presos por lo que hacen fuera del micrófono.
Se rasgan vestiduras contra la educación sexual en las escuelas, pero guardan silencio frente a la explotación sexual de menores en su propio partido. Es como que el sindicato profesional de mecheros se pusiera a los guardias en makes. Acusan persecución contra hombres, pero jamás persecución contra abusadores. Piden cárcel para quien denuncia sin pruebas, pero nunca piden cárcel para quien abusa con pruebas de sobra. Y lo más grotesco, pretenden castigar a quien miente, pero llevan 6 años mintiendo sobre el abuso. En Chile hay abusadores sexuales y varios militan en el Partido Republicano. Pero sí también habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad, es decir, incluso en Alemania, con los crímenes más horribles que se cometieron en su momento, se tuvo la humanidad de decir, mire, aún así, nosotros como sociedad vamos a estar por sobre esto y vamos a decir, no, nadie merece morir en la cárcel. Ahora, ¿alguien puede morir en la cárcel? Sí, lo vemos, por ejemplo, cuando hay riña o una enfermedad rara o un accidente, puede ocurrir. Pero cuando uno sabe que a esa persona le quedan pocos meses de vida, sabe que esa persona no tiene una calidad de vida dentro de esa cárcel mínima. La pena pierde sentido. Exactamente. Una pregunta, ¿incluso si fuera un violador de niños? Yo creo que justamente ese es el momento donde nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinción. Ese es un sí. Un adulto mayor que va a morir en 6 meses de un cáncer terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera. O sea, en su caso...